Ok, niños, ahora esta es la parte del mensaje. Así que yo quiero hablarles de, bueno, dos historias que están un poquito relacionadas. Así que pongan mucha atención para que podamos entender sin ningún problema. Ok, entonces, bueno, lo primero es, vamos a tocar el tema de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Quién de ustedes saben qué es la voluntad de Dios? Ok, bueno, primero vamos a ver qué es una voluntad. ¿Qué es una voluntad? ¿Qué es voluntad? A ver, los que sepan o los que tengan una idea de qué es, pueden ponerlo en los comentarios. Vamos a dar unos chancecitos para que puedan escribir qué es voluntad. ¿Ok? Vamos a ver 10 segundos. ¿Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. Varios anduvieron cerquita. Ok, una voluntad o la voluntad es el deseo o la intención de hacer algo. Por ejemplo, si hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos al deseo que Dios tiene o a la intención que Dios tiene, o en un término más fácil es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? O lo que nosotros queremos hacer en dado caso. Por ejemplo, que alguno de ustedes quiera ir a jugar fútbol. Esa es como su voluntad, su intención, ¿verdad? Algo así, podemos entenderlo. Entonces, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer, el deseo que Él tiene, ¿ok? Entonces, eso es voluntad. Voluntad era un deseo o intención. Ok, perfecto, eso no se les olvide y traten de apuntarlo si pueden. Voluntad es como un deseo o intención. En este caso, como es de Dios, sería voluntad de Dios, un deseo o voluntad, deseo o intención que Dios tiene. Ok, ahora, los que tienen Biblia, vamos a ir a buscar Primera de Samuel, o sea, el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 7, 13 y 14. ¿Ok? Y acá en grande, literalmente en grande, vamos a ver el versículo. Primer libro de Samuel 14, versículos 7, 13 y 14 en el Antiguo Testamento. Ok, muy bien. Espero que ya estén buscando. Vamos a dar un tiempito más y vamos a comenzar a leer. Listo, vamos a leer primeramente el versículo 7, que dice así: Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Luego el 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Ok, muy bien. Entonces, aquí aparecen varias cosas. Al día que el paje de armas le dice a Jonatán, que era por así decirlo su amo, su señor, que haga todo lo que esté en su voluntad. O sea, que lo que esté en el deseo de Jonatán, que lo haga y el paje de armas lo va a seguir. Ok, pero ¿quién de ustedes sabe qué es un paje de armas? ¿Quién sabe? No, ninguno. A ver, ok. Bueno, un paje de armas es una persona que lleva las armas o que las tiene y se las da a su señor cuando éste las pide. Entonces, por ejemplo, suponiendo que yo soy el rey, yo tengo un paje de armas y en algún momento yo necesito la espada, entonces él me pasa la espada, o necesita algún arco, él me pasa el arco, entonces el paje de armas está cerca para brindarle las herramientas o en este caso las armas que necesita. Entonces, Jonatán decide ir a atacar al campamento de los filisteos. Okay.
Los filisteos son como un pueblo, unas personas que siempre tenían guerra con Israel, que es el pueblo de Dios. Siempre tenían guerra. Por ejemplo, Goliat, el que peleó con David, el hombre grande, era un filisteo también. Entonces, así durante muchos años los filisteos siempre peleaban con los israelitas en muchas guerras. A veces ganaban, a veces perdían y así pasaban muchas veces. En un momento dado, Jonatán decide ir a pelear contra un grupo del ejército de los filisteos, él solito, y decide ir con su paje de armas. Entonces, es muchos soldados contra solo 2 personas. ¿Cómo será? Quizá algunos de ustedes niños o niñas quizá han jugado los juegos de guerra. Siempre hay muchos soldados enemigos, si vienen en helicópteros, si tienen bombas, etc. Bueno, en ese tiempo no habían helicópteros ni bombas, pero tenían muchas armas. Y habían soldados que disparaban de largo, otros que iban de cerca, etc. Entonces eran solo 2. Se veía muy difícil ante los ojos de los demás israelitas que ellos pudiesen ganar, ¿verdad? Pero Jonatán recibió el corazón o la voluntad de Dios, que Dios iba a derrotar los filisteos. Entonces, aunque parecía que ellos iban a perder, el corazón de Dios era que ellos iban a derrotar los filisteos. Entonces Jonatán recibió ese corazón y dijo, voy a derrotar a los filisteos. Y el paje de armas también recibió ese corazón de Jonatán. Entonces Dios, Jonatán y su paje de armas estaban en uno solo, en una sola voluntad, como en un solo deseo. Ellos estaban dentro de lo que Dios quería hacer. Entonces ellos yendo, decía que habían hecho una gran matanza, una primera matanza. Entonces, ¿qué fue? A todo ese grupo que ellos fueron a pelear, ellos ganaron, mataron a todos, porque era la voluntad de Dios. Entonces, Jonatán, siguiendo esa voluntad de Dios, Dios le daba la victoria. Pero, por ejemplo, si Dios dice que van a ganar, pero Jonatán tiene miedo, no quiere ir y no va a luchar, posiblemente ese grupo ataque y pierdan, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Aunque una situación se vea difícil, complicada, si la voluntad de Dios es que se haga tal cosa, aunque se vea muy difícil, si nos unimos con esa voluntad de Dios, Dios siempre nos va a dar la victoria. Aunque van a haber varias dificultades muchas veces, Dios siempre va a darnos la victoria. Aunque ellos eran solo 2 contra un montón de gente, ellos tuvieron la victoria, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces ustedes también, el Dios de ese tiempo que aparece en la Biblia y el Dios que tenemos aún en estos tiempos es el mismo Dios. Entonces Dios que estuvo con Jonatán también está con ustedes. Así es que niños, si ustedes se unen con la iglesia, con lo que los tíos comparten, con lo que Dios dice en la Biblia, ustedes van a tener la victoria en las cosas que hagan por el Evangelio, ¿verdad? Así Jonatán se unió con Dios y tuvo la victoria. Ahora también vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Vamos a leer. La pantalla va a salir en grande. Hechos 13, 22. Vamos a buscar, niños. Los que tienen Biblia, por favor, búsquenlo. Ok. Ahí pueden ver en pantalla el libro de Hechos 13, capítulo 13, versículo 22. Dice de la siguiente manera. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ok, entonces aquí podemos ver que dice que Dios halló a David, que era hijo de Isaí, varón conforme a su corazón, quien va a hacer todo lo que él quiere, es decir, quien va a hacer la voluntad de Dios.
Entonces Dios escogió a David porque vio que tenía un corazón que Dios podía mandarle a hacer las cosas y con ese mismo corazón que recibe de Dios, David hacerlas. Entonces, si por ejemplo Dios quiere derrotar a un pueblo, David recibe ese corazón y arma su ejército y va a derrotar a aquel pueblo porque ese era el corazón de Dios, por un ejemplo. Entonces, esto pasó muchas veces. David iba a muchas guerras, incluso aunque era viejo iba a las guerras y David preguntaba a Dios, ¿usted los va a entregar en mis manos? Es decir, si ellos van a poder ganarles o no. Entonces Dios le decía, sí, yo los voy a entregar, vayan. Entonces así pasaron muchas guerras. Cuando Dios le decía que iban a ganar, ellos iban, si le decía que no, ellos huían. Entonces así David en muchas cosas en toda su vida seguía la voluntad de Dios, se unía con el corazón de Dios. Cuando David murió, dice que murió de muchos días y con mucha gloria, por haber seguido el camino de Dios. También al inicio dice que quitado les levantó por rey a David. ¿Quién de ustedes recuerda qué rey estuvo antes del rey David? Estoy poniéndolos a prueba. A ver. Sí, fue el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero una vez Dios le mandó a Saúl a destruir un pueblo, todo. El rey, a todas las personas y a todos los animales, a todas las cosas les mandó a destruirlas. Y cuando Saúl fue con su ejército, destruyeron todo, pero ellos pensaban, bueno, esa oveja se ve bonita, voy a guardarla. Uy, aquella vaca también, voy a guardarla. Y también dejaron con vida al rey y así otras cosas. Entonces Dios mandó a destruir todas las cosas, pero Saúl y los que iban con Saúl no destruyeron todo como Dios mandó. Entonces desde ahí el corazón de Dios y el corazón de Saúl ya no eran uno, sino que estaban separados. Entonces, si Dios le mandaba una cosa a Saúl, Saúl ya no cumplía esto que Dios le mandaba. Entonces Dios así con Saúl no podía trabajar y lo quitó. Después de Saúl, Dios levantó a David, quien hacía lo que Dios le mandaba. Si este era el corazón de Dios, David hacía esto. Si este no era, entonces David no lo hacía. Así se unía con Dios, con la palabra de Dios, y Dios siempre le ayudaba. Entonces, niños, así como ustedes tienen a veces dificultad en la escuela o en la familia o con algunos amiguitos, por ejemplo, si ustedes se unen con Dios, si ustedes escuchan la palabra, si ustedes creen en la palabra de Dios, es como unirse con la voluntad de Dios y Dios siempre les va a dar la victoria, siempre les va a ayudar. También, niños, ustedes tienen que confiar en que Dios nos dio la fortaleza, nos dio un corazón fuerte. Y entonces, hay veces que nosotros pensamos, no, ya no puedo, ya no quiero. Eso no es de Dios. Dios nos dio la fuerza y Dios no solo en el cuerpo, sino también en el corazón, para sacar los malos pensamientos. Entonces, niños, ustedes únanse con la voluntad de Dios, sean uno con Dios, sean así como hizo David, también como hizo Jonatán con su paje de armas, y Dios siempre va a estar con ustedes, Dios siempre les va a ayudar. Ustedes apóyense en Dios y vean cómo Dios trabaja en la vida de ustedes. Listo, niños, hasta acá el mensaje de hoy. Vamos a hacer una oración para terminar, ¿ok? Entonces vamos a orar. Oremos. Padre Dios, le damos muchas gracias por los programas que nos permitió el día de hoy. Usted, Señor, permítanos ser como el paje de armas de Jonatán y como el rey David, que se unían con su voluntad, con su corazón, y usted daba la victoria, Señor. Así trabaje con nosotros, ayúdenos y apóyenos en cada cosa, Padre. Y queremos dejarle todo en las manos suyas, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.